mi hija se enfermó, y a mi esposa, parece que, no le importara. Javier era un hombre de familia, trabajador y dedicado. Desde que su hija Valentina nació, su vida giró en torno a ella. A pesar de su apretada agenda laboral como ingeniero civil, siempre encontraba tiempo para jugar con Valentina, llevarla al parque y escuchar sus historias. Tenía la esperanza de que ella creciera feliz y sana, y para ello, él mismo trabajaba día y noche, buscando ofrecerle lo mejor. Sin embargo, la vida de Javier y su familia cambió cuando Valentina, a los 10 años, fue diagnosticada con una enfermedad rara y degenerativa. El golpe fue devastador. Los médicos le dieron pocos años de vida, y a pesar de los esfuerzos para buscar tratamientos en el extranjero, la enfermedad parecía no ceder. Javier se sumió en una desesperación profunda, pero nunca dejó de luchar por su hija. Su trabajo pasó a ser secundario, pues dedicó todo su tiempo y recursos a encontrar una cura y proporcionarle momentos felices a Valentina. En paralelo, su esposa, Isabel, quien siempre había sido la imagen de la tranquilidad, comenzó a mostrar signos de desgaste. A pesar de la tragedia que afectaba a su hija, Isabel se distanció emocionalmente de Javier. Mientras él luchaba incansablemente por Valentina, ella se sumía en un vacío, pero uno distinto, el vacío de la culpa y el remordimiento, aunque su dolor era más oculto. Isabel, en su soledad, buscó consuelo fuera de su matrimonio. Javier, inmerso en el dolor de ver a su hija perder la batalla contra la enfermedad, nunca sospechó de los oscuros secretos que su esposa guardaba. Isabel comenzaba a ver a otro hombre, un colega que había conocido en una de las clínicas a las que acudieron en busca de tratamiento para Valentina. La relación, a pesar de estar cargada de culpa, le ofrecía un respiro temporal del sufrimiento que la acosaba. En su mente, tenía la idea de que, si su hija iba a morir, al menos ella podría sentir algún tipo de alivio momentáneo. Pero lo que Isabel no comprendía es que, al huir de su dolor de esta manera, solo creaba una herida más profunda en su propia alma. Javier, por su parte, no se percataba de las señales. Estaba tan obsesionado con la salud de Valentina que su mundo giraba solo en torno a ella. Aunque Isabel comenzaba a alejarse, él no lo veía. La diferencia en sus actitudes era evidente. Mientras él se consumía en la lucha por su hija, Isabel parecía perderse en un mar de desdicha y, finalmente, en la traición. El deterioro de Valentina fue acelerándose. Javier estaba completamente sumido en su sufrimiento, mientras que Isabel, aunque también destruida por la enfermedad de su hija, se refugiaba en sus propios secretos, un espacio donde podía esconder su dolor y sus remordimientos. La última vez que Javier vio a Isabel con esperanza fue cuando decidieron viajar a una clínica en otro país en busca de una solución para Valentina. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. En la sala de espera, Javier esperó con la ansiedad de un padre que sigue esperando un milagro, mientras Isabel, con el rostro pálido y los ojos vacíos, apenas podía mirar a su esposo. La noticia que tanto temían llegó de golpe: Valentina había fallecido. Javier, devastado, corrió al lado de su hija, pero Isabel ni siquiera lo acompañó. Ella se quedó en la sala, perdida en sus propios pensamientos. Durante los días siguientes, Isabel siguió apartada de Javier. No hubo consuelo para ella misma. Su culpa por la infidelidad, sumada al sufrimiento por la pérdida de Valentina, la dejó completamente rota. No sabía si sentir rabia o pena. No había nada que pudiera hacer para redimirse. Había perdido a su hija, y su relación con Javier estaba irremediablemente destruida. El regreso a casa fue aún más doloroso. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas y juegos, ahora estaba vacía. Javier se encontraba perdido, atrapado en su dolor y la sensación de haber fallado. Isabel, por su parte, se mantenía distante, encerrada en su propio sufrimiento. Ambos vivían juntos, pero como dos extraños, marcados por un dolor que los separaba cada vez más. Ella no podía soportar estar cerca de Javier, sabiendo lo que había hecho. La culpabilidad la consumía y no podía mirarlo a los ojos. A pesar de las tensiones, Javier aún esperaba que, con el tiempo, su esposa lo acompañara en el dolor de perder a Valentina. Pero Isabel nunca volvió a unirse a él. A pesar de sus intentos por buscar consuelo, ella se aisló, evitando cualquier tipo de contacto emocional. La culpabilidad por la muerte de su hija, sumada a sus propios errores, la dejaron atrapada en una espiral de autodestrucción. Los años pasaron, y Javier se hundió en la rutina sombría de su vida. Se convirtió en una sombra de sí mismo, incapaz de superar el vacío dejado por Valentina. A pesar de los consejos de amigos y familiares para seguir adelante, nada parecía tener sentido. La pérdida de su hija era insostenible, y la ausencia de Isabel, quien nunca volvió a ser la mujer que había sido, hizo que todo pareciera aún más irremediable.
Un día, años después de la muerte de Valentina, Javier volvió al parque. Se sentó en una banca, mirando al cielo, como si esperara que algún milagro ocurriera. El viento le trajo recuerdos de su hija, su risa, su voz, sus abrazos. En ese momento, un niño se acercó y le ofreció una flor, diciendo que era para su hija en el cielo. Javier aceptó la flor, con los ojos llenos de lágrimas. Te fallé, mi amor. Nunca supe cómo decir adiós. Y en ese instante, una extraña paz lo invadió. Tal vez no había sido un fracaso total, tal vez Valentina sabía cuánto lo amaba. Pero, al mismo tiempo, la figura de Isabel seguía pesando sobre él. Nunca lo perdonó por lo que ocurrió con ella, ni tampoco se perdonó a sí misma. En su corazón, Javier sabía que su lucha por Valentina había sido su única salvación. Pero su relación con Isabel ya no tenía esperanza. La infidelidad y los secretos oscuros habían dejado cicatrices demasiado profundas, que ni siquiera la muerte de su hija podría borrar. Javier se quedó allí, solo, contemplando el vacío que le quedaba. Aunque alguna vez la esperanza lo había guiado, ahora solo quedaba la sombra de una vida rota, marcada por la pérdida y la traición.